Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, ahí estamos de nuevo preparados para tener un nuevo estudio bíblico y como todos los sábados desde hace ya unos cuantos, pues estamos dedicándonos a un tema que es la historia de la Iglesia. Hace unos meses hicimos la primera parte al estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles y ya dijimos que bueno, la intención es seguir estudiando y como hemos dicho en los anteriores estudios, es uno de las materias básicas que siempre los cristianos tenemos que estudiar. En cualquier seminario de teología, en cualquier facultad de teología, la historia de la Iglesia es fundamental. Es una de las materias básicas, igual que ocurre en el mundo académico, en la educación primaria, secundaria, en la universidad, y donde estudien las personas, pues estudian siempre historia, porque los seres humanos jamás podemos dejar de contemplar nuestra historia. Siempre tenemos que estar mirando hacia atrás, y los cristianos más todavía, porque mirar a nuestra historia es mirar a nuestros orígenes, es ver de dónde salimos y reflexionar si realmente a través del tiempo nos torcimos, nos desviamos. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, allí en Apocalipsis capítulo 2, acuérdate de dónde has caído. Le dijo, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. El acordarse es eso, mirar atrás a la historia. Y sin duda a los seres humanos nos ocurre que con el tiempo las cosas cambian y cuando tú tienes unos principios, tienes unas formas, tienes que seguir algo establecido, lo normal es eso, que con el paso del tiempo las cosas se tuercen, se corrompen, uno es muy fácil que se desvíe y por eso es tan importante que miremos a la historia de la Iglesia. Y hoy vamos a estar ahí, yo creo que el Señor tiene algo importante que decirnos, por lo menos a mí mientras preparo el estudio pues ya me habló y ahora al darlo pues espero que me hable otra vez y que nos hable a todos. Vamos a hacer una oración y así pedimos su dirección. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de venir ante ti y estudiar tu palabra. En este caso estamos estudiando la historia de la Iglesia, porque deseamos, Señor, estar lo más cerca posible de lo que tú pretendes para tu cuerpo. Queremos ser la Iglesia que tú quieres que seamos. Y para eso pues necesitamos estar mirando atrás en el tiempo, ver los orígenes y ver las cosas que se hicieron mal, los errores que se cometieron, en qué momentos nos pudimos torcer, desviar. Y para ello pues necesitamos también la dirección del Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda la verdad y queremos siempre recibir la verdad, esa verdad que viene de ti. Ayúdanos a entender y aplicar todo esto en nuestras vidas para servirte conforme a lo que tú esperas de nosotros, para ser útiles y seguir edificando tu iglesia. Gracias por todo, Señor, gracias por mis hermanos que vean este estudio. Bendice a cada uno, Señor, allí donde está. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues antes de ponernos ya con el estudio, permíteme solamente un momentito mirar en el chat en directo. Ahí algunos hermanos tienen por costumbre al conectarse a escribir. Y ahí la primera en saludar, bueno, en saludar, en poner un emoticono esta noche ha sido Carmen. No sé si ha sido con la prisa de decir, voy a ser la primera, he puesto una mano así, ¿no? Pero haya sido. La primera en escribir hoy ha sido Carmen con un pulgar hacia arriba. Juan Bermudo ha saludado también y deseándonos que la gracia y la paz del Señor estén en todos los corazones. Paco y Rosario también nos desean un fuerte abrazo y muchas bendiciones. José Luis Calvo, que hoy nos hemos visto en el supermercado. Siempre el sábado por la mañana que vamos a comprar nos encontramos con unos cuantos hermanos en el súper. Es un lugar de encuentro. Pues José Luis también nos desea bendiciones y Beatriz también está ahí, deseosa, dice, de escuchar la voz de Dios y también que Dios os bendiga, dice. Belén dice que es algo desenfocado, enfoca el fondo, dice, bueno, fue al principio creo, pero ya se enfocó solo. Ana Rita también dice que Dios os bendiga a todos. Carmen ahora sí ha escrito un saludo.
Buenas noches, mi querida familia. Pastor, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahí tenemos a Maritza Cárdenas desde Ecuador. Buenas tardes, Maritza. Ana Karina, también desde Ecuador. Ahí está también deseando bendición para todos y un abrazote fuerte. Ana Mari no está tan lejos. No está en Valls, pero no está tan lejos. Está como a unos 20 y tantos kilómetros. Buenas noches, bendiciones, Ana Mari. Eli Soriano, buenas noches. ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos, Eli? Bueno, es que está aquí en casa, ahí detrás de esta pared. Ahí está Eli y Tamara. Belén dice que sigo desenfocado. No, yo lo veo bien esto, ¿no? A ver, ¿alguien más me ve desenfocado o solo que Belén tiene las gafas sucias? Yo me parece que por lo menos en mi pantalla me veo bien. No sé. Si alguien más ve desenfocado, que lo digan, a ver si es que soy yo. Y ahí David, Liliana, David y Daniela también han saludado. ¿Ves? David dice que nosotros bien. O sea, yo creo que igual tiene las gafas sucias la Belén. ¿Ves? Los demás me ven bien. Yo también lo veo aquí en pantalla bien. Bueno, voy a retomar donde lo dejé la semana pasada, leyendo, los que escuchasteis el último estudio el sábado pasado. Terminamos leyendo un texto en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 y voy a leer el versículo 25 al 38. Todos los hermanos lo ven bien menos Belén. Y hemos estado juntos toda la tarde, así que no ha bebido ni nada raro, así que si ve desenfocado será su teléfono o alguna otra cosa. Que le falta revisión, dice Carmen, del oculista. Bien, voy a leer ahí donde dejamos la semana pasada, Hechos 20:25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Bien, terminamos la semana pasada leyendo esto porque, ¿sabes? A lo largo de mirar en la historia de la Iglesia, estamos nosotros al comienzo. Hicimos una introducción, vimos el contexto histórico, en el momento en el que surge la Iglesia, veníamos del Imperio griego, surge con el Imperio romano, pero con esa influencia de la Grecia antigua, el mismo idioma. Estuvimos viendo un poquito todo eso. Después ya nos metimos ahí en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo. Por ahí estamos. Y nada más meternos ahí al comienzo de la historia de la Iglesia, ya nos damos cuenta cómo la Iglesia constantemente fue atacada. El otro día estábamos hablando del gnosticismo, que era una de esas filosofías que atacaban a la Iglesia. Al principio vamos a decir que la Iglesia era como más vulnerable. ¿Por qué? Porque estaba en ese proceso de asentarse. Aún no ni siquiera estaba la Biblia completa, faltaba por definir qué libros eran los inspirados que conformarían el Nuevo Testamento. Y era un tiempo pues así como un poco vulnerable porque la doctrina estaba asentándose, aún faltaba
clarificar, pero después te das cuenta que a través del tiempo los ataques que ha sufrido la Iglesia, y aunque ya tenemos la Biblia, la verdad es que es tan fácil desviarse, torcerse, permitir que esas falsas enseñanzas, esos intereses egoístas, humanos, codiciosos, se introduzcan dentro de la Iglesia, que siempre, hermanos, tenemos que estar velando, siempre tenemos que tener mucho cuidado. El otro día estábamos hablando el comienzo del concepto Iglesia Católica. Estuvimos viendo cómo Roma comienza a tener una gran influencia dentro de la Iglesia al ponerse en una posición de autoridad. La Iglesia de Roma, Roma es la capital del imperio, claro, y la Iglesia de Roma es la más numerosa, la que más crece y la que se está haciendo poderosa, fuerte. Y poco a poco se va a ir dibujando esa figura de la autoridad que parte desde Roma. Pero como iremos viendo, cómo la Iglesia se fue torciendo, se fue desviando, se fueron añadiendo cosas que no eran lo que Dios nos había enseñado, cosas de hombres, intereses, historias, ¿no? Y por eso hemos leído este texto, porque Pablo, después de 3 años que ha estado en la iglesia de Éfeso, y dice ahí que de día y de noche ha estado predicando, dice, todo el consejo de Dios. O sea, Pablo no solo predicaba el tema que a él más le gustase, Pablo predicaba todo lo que la Biblia dice, como es nuestra intención. Los que estáis ahí siguiendo estos estudios desde hace ya casi 3 años, cada día sin falta hemos estado, pues hacemos eso, tomamos libros, temas y escuchamos todo lo que el Señor nos tiene que decir en su palabra. No solamente los mensajes positivos, de poder, de gloria, sino también cuando la palabra nos reprende, nos corrige, nos lleva a la realidad de nuestra vida, o cuando tenemos que mirar alrededor a un mundo de pecado, de decadencia, cuando miramos al futuro y se ve oscuro. Pero no, los cristianos no vemos el futuro oscuro, porque las calamidades vendrán, los desastres ocurrirán, pero todo eso nos acerca más a ese día glorioso en el que el Señor vendrá a buscarnos. Y es muy probable que vivamos esos últimos tiempos. Pablo sabía, estaba convencido, seguramente, claro, por la revelación del Espíritu Santo, porque lo que ahí dice Pablo, esto es inspiración divina y así lo escribió Lucas, inspirado por el Espíritu Santo. Él está diciendo, mirad por todos vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia le pertenece al Señor. Y él dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Por qué Pablo dice que después de mi partida entrarán lobos rapaces? Bueno, porque Pablo no está presumiendo, no está pensando es que yo soy el mejor y mientras yo estoy aquí no se atreven a entrar, cuando yo me vaya entrarán. No, porque Pablo es un hombre celoso de la verdad de Dios. Él es un hombre que tiene un temor especial, reverente a Dios. Por eso es que él está por 3 años de noche y de día predicando la palabra, porque él ha recibido ese encargo de parte del Señor. Así que esa es su misión. No está ahí para hacer asuntos propios, no está ahí para brillar como persona, no está ahí para ir moldeando una vida. Él está ahí con una misión. Y él sabe que cuando él se marche y baje ese celo, cuando él no esté ahí de día y de noche predicando la palabra, cuando descuidamos un poco el tema de la palabra de Dios, es cuando nos volvemos vulnerables. Y en la historia de la iglesia, que es la que estamos viendo, y ahora vamos a continuar un poquito ahí más en este tiempo del segundo, tercer siglo, pues al estudiar la historia de la iglesia nos damos cuenta que siempre ocurrió así. Cuando la iglesia se relaja, cuando descuidan la palabra de Dios y las oraciones, cuando se descuida lo que Dios nos ha mostrado en su palabra, es cuando la iglesia empieza a desfigurarse, a trastornarse, a parecer otra cosa que no era lo que el Señor quería hacer. Por eso el mandamiento es este, por tanto, velad, sed sobrios. Tenemos que estar siempre llenándonos de la palabra de Dios para que sea la palabra la que nos guíe. Si no, corremos el peligro de
de adaptar la Iglesia a nuestros conceptos, nuestras propias ideas. Puede haber hombres muy creativos en la Iglesia y tener muy buenas ideas, pero eso tiene que complementar lo que Dios nos ha dicho en su palabra. No es que desechamos cualquier tipo de idea novedosa, creativa, no, pero nada que nos desvíe de lo que la palabra de Dios dice, y todo lo que yo puedo aportar y todo lo que yo puedo traer de mí mismo tiene que estar en armonía y complementar lo que la Biblia nos ha dicho. Este es el mapa que debemos seguir. La palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies, es la que nos muestra la dirección del camino, es la que nos da el alimento que necesitamos cada día. Por eso no podemos descuidarnos en lo esencial, que es la palabra de Dios. Pues os he hecho un pequeñito resumen de lo que vimos la semana pasada. Voy a retomar hablando de Alejandría. El otro día dije que Roma va tomando el protagonismo de ser la iglesia líder, y ahí en Roma se va estableciendo ese principio de autoridad de gobierno. Y el otro día dije que dos ciudades compitieron con Roma, una fue Alejandría y otra fue Constantinopla. Y Alejandría fue durante más de 6 siglos la segunda ciudad del mundo antiguo más importante. Después fue superada por Constantinopla, pero 6 siglos son mucho tiempo. O sea, durante 600 años Alejandría fue, después de Roma, la ciudad más importante. Fue fundada por Alejandro el Grande, de ahí que su nombre es Alejandría, por Alejandro el fundador, Alejandro el Grande, en el año 332 antes de Cristo. Y seguro que todos, en alguna lectura, en algún documental, alguna película, habéis oído hablar de la biblioteca de Alejandría, porque la biblioteca de Alejandría fue la biblioteca más famosa y más grande del Imperio Romano. Y bueno, fue una tragedia que se quemó y se perdieron ahí libros. Imagínate lo que debía haber dentro de esa biblioteca, una biblioteca tan grande. Alejandría está en un punto, vamos a decir, geográficamente así como muy especial, estratégico. O sea, es donde se junta Oriente y Occidente. Entonces en Alejandría estaba, bueno, súper desarrollado todo lo que era la filosofía griega. Había una presencia de judíos muy importante, donde la cultura judía también era muy notable. Además se mezclaba todo esto de los cultos orientales, todas las religiones orientales y la sabiduría oriental y el conocimiento, todo también convergía en esta ciudad de Alejandría. Inclusive ahí aún estaba sobreviviendo el pensamiento del antiguo Egipto. Y bueno, ahí en Alejandría ocurrieron cosas así notables. Por ejemplo, ahí, en este lugar es donde se tradujo por primera vez el Antiguo Testamento a otro idioma, en este caso el griego. La versión conocida como de los 70, o también llamada Septuaginta, se desarrolló aquí en esta ciudad de Alejandría. Se llama de los 70 o Septuaginta porque fueron 70 sabios judíos los que tradujeron del hebreo por primera vez a otro idioma del Antiguo Testamento, en este caso al griego. Entonces, no sabemos bien, porque estudiamos historia de la Iglesia, pero hay muchas lagunas, no tenemos todos los datos, y uno es que no sabemos cómo llegó el cristianismo a Alejandría, quién fue el primer cristiano que vino aquí y cómo comenzó ahí a nacer la Iglesia. No sabemos bien el origen del cristianismo en Alejandría. Sí sabemos que a causa de las persecuciones romanas los cristianos estaban en expansión por todas partes, pero no conocemos exactamente de dónde y quién fue el que vino a Alejandría, pero sí que sabemos que en poco tiempo se convirtió en una iglesia muy importante, muy numerosa y poderosa, y dentro de los creyentes que había en Alejandría, en el año 185, ahí se estableció una escuela catequista o de teología muy famosa, reconocida en toda la cristiandad, en todo el imperio
romano. Y el director, el fundador y director de esta escuela de teología fue un estoico. Los estoicos era como una secta judía, y fue un estoico convertido al cristianismo que se llamaba Pantano. Y Pantano pues fue el que comenzó esta escuela. Eh, Estoy mostrándoos este dato porque evidentemente en esta serie de estudios que estamos haciendo historia de la Iglesia no os doy ni muchísimo menos toda la información que tenemos, porque si no esto sería larguísimo y igual os aburriría mucho, ¿no? Si me detengo ahí a hablar de todos los personajes de los que hay referencia, de todos los datos, ¿no? Es mucho. Pero voy resaltando algunas cosas para ir viendo una visión así panorámica de la historia de la Iglesia e ir reflexionando, y por eso vamos de vez en cuando a la Biblia, para ir reflexionando sobre asuntos que podemos observar. Y aquí pues os marco esto para que nos demos cuenta que en un momento, justo al comienzo de la Iglesia, exactamente año 185, pues ya empiezan a aparecer estas escuelas de teología o catequistas, se pueden llamar. La catequesis ahora es una palabra que se acuña más dentro del concepto católico romano, pero como decíamos el otro día, el significado de la palabra no es exclusivo de la Iglesia Católica Romana. La palabra católica, el otro día decimos que significa universal. Iglesia católica, Iglesia universal. Entonces yo me puedo considerar católico en ese sentido, pero no romano, porque no dependo del gobierno de Roma, ni acepto la autoridad del Papa, los cardenales y obispos, y las cosas como el catecismo que trastornaron la genuina doctrina que está en la palabra de Dios. Y la palabra catequesis es lo mismo, es el estudio de las normas, del cristianismo, de las doctrinas, de la teología, ¿no? Entonces, esta escuela, como otras que van surgiendo en esta época, nos muestran algo que al principio no veíamos en el libro de Hechos. Al principio de la Iglesia era la Iglesia, y dentro de la Iglesia se enseñaba la palabra de Dios. Hemos leído en Hechos 20 cómo el apóstol Pablo de día y de noche no cesó de enseñarles todo el consejo de Dios. Ahora os voy a matizar algo ahí, pero déjame que vaya por partes. En un momento dado vemos que surgen estas iglesias que, en este caso, la Escuela de Teología de Pantano no está sujeta a una iglesia, sino que es una escuela de teología que recibe cristianos de diferentes iglesias. En este caso está en Alejandría, así que es la iglesia de Alejandría la primera beneficiada, pero no pertenece directamente esta escuela a la iglesia de Alejandría. En las iglesias había obispos. El otro día también explicamos la palabra obispo, significa aquel que preside, ¿no? Es aquel que está al frente, es alguien que tiene una autoridad, que tiene un reconocimiento. Y al principio a los padres de la iglesia, a los líderes dentro de la iglesia, se les llamaba obispos. No aparece tanto la palabra pastor, como posteriormente sí se va acuñando esta palabra, o ni siquiera sacerdote o todo esto. El concepto sacerdote es algo que quedó más propio del Antiguo Testamento. Entonces, al principio, el presbiterio, el gobierno de la iglesia, estaba formado principalmente, el nombre que se utilizaba era obispos. Aquí en este pasaje nuevamente de Hechos 20 que hemos leído, ahí se menciona a los obispos que están ahí dirigiendo la iglesia, ¿verdad? Entonces, esta escuela de este tal Pantano nos muestra esta forma en la que después la iglesia se va a ir enriqueciendo, transformando. No digo que esté mal que esto ocurra así, porque alguien dice, es que si no está en la Biblia, por eso digo, ahora os voy a matizar una cosa. Pero Cristo es quien edifica su iglesia. Y cualquier cosa que esté dentro de la iglesia, que sirve para edificar a la iglesia, si es bíblico, si lo que se está haciendo es del Señor, está bien. Eso es para bendición. Digo que os voy a matizar porque al principio vemos que los apóstoles enseñan en la iglesia, pero es como que Pablo establece ya una idea de esta idea, de este concepto. Porque él, ¿dónde enseñaba Pablo? Claro, ahora nosotros pensamos la iglesia y pensamos en un edificio en el que nos reunimos, pero en muchos de estos lugares no tenían un edificio para reunirse. La iglesia
era el conjunto de los creyentes, y la iglesia se reunía donde podían. Se reunían en casas particulares. Nosotros vemos ahí en el capítulo, si no recuerdo mal, el 13 de Hechos, por ahí, cuando Pedro es encarcelado. ¿Y qué hizo la iglesia mientras tanto? Se reunieron para orar. Hechos 12, creo que es el 12. Estaban orando, perseverando en oración, porque Pablo está encarcelado, han matado a Jacobo. ¿Y dónde estaban? En la casa de la madre de Juan Marcos. Parece que tenía una casa grande, ¿no? En otros lugares hay referencias a que se reunían a la orilla del río. Se reunían donde podían. Y porque eran tiempos difíciles, no había el concepto de vamos a coger un local y nos reunimos todos ahí. Al principio se empezaron a reunir en el templo porque venían con esta mentalidad, pero inmediatamente fueron rechazados por los judíos y no pudieron continuar reuniéndose en los atrios exteriores del templo, que eran patios grandes, que era un buen lugar para reunirse. Entonces Pablo utilizaba un lugar de una escuela de filosofía, y entonces ese espacio él lo utilizaba para enseñar la palabra. Así que Pablo es el que está estableciendo ya ese principio de utilizar un lugar geográfico, un lugar físico, como una especie de escuela de teología. Y eso es lo que después, os he dicho que en la iglesia, en la historia ya toma una forma más definida. Está la iglesia donde se hacen actividades, pero de pronto aquellos que quieren estudiar más, prepararse más, entonces algunos toman esa decisión de ir a una escuela de catequesis o de teología para formarse y adquirir esos conocimientos. Y claro, se supone que el que va a estudiar a estos lugares es para bendecir luego a la iglesia. Hoy en día, las facultades de teología, seminarios teológicos, escuelas teológicas, es algo que existe por toda la geografía del mundo al servicio del cristianismo. Vosotros sabéis que yo soy profesor también de un seminario bíblico de fe, y los viernes pues sabéis que damos el estudio antes porque me tengo que ir al seminario a dar la clase, o en este caso este trimestre es Alejandro Abraham, el director del seminario, el que está viniendo a dar las clases, pero yo voy, estoy ahí, abro la iglesia, estoy apoyando esa obra, ¿no? Y son seminarios que no pertenecen a una iglesia en concreto, están ahí al servicio de todas las iglesias. Y esto ocurría en el principio también. Ya en el siglo I o segundo empiezan a surgir estas escuelas de teología. Entonces, después de Pantano, un sucesor suyo, que el nombre igual os va a sonar más, porque si yo os hubiese preguntado, ¿sabéis quién fue Pantano? Pues, ¿quién fue este, no? Se ponían unos nombres que en su época seguro que eran muy bonitos, pero hoy en día, ¿a quién le llamas Pantano? A un niño, Pantano, no. Entonces, el sucesor sí que os va a sonar el nombre. Clemente de Alejandría. Por lo menos yo he hecho alguna referencia en algún estudio, eso ya, este personaje. En el año 215, Clemente de Alejandría va a ser el sucesor de Pantano en la dirección de este instituto teológico, de esta escuela de teología. Y Clemente de Alejandría va a ser un nombre muy oído dentro del cristianismo, porque es un hombre muy celoso de la palabra, de predicar la palabra de Dios, de buscar la sana doctrina, y al hacerse cargo de la dirección de esta escuela de teología, pues tuvo en sus manos una herramienta para seguir predicando la Biblia, la palabra, y formando a los cristianos en la palabra. Pero además lo nombraron presbítero en la iglesia de Alejandría. Antes os he dicho que la escuela de teología y la iglesia en realidad no estaban bajo la misma dirección. Eran cosas distintas, con una misma intención, propósito, y se bendecían mutuamente, pero esta tenía su dirección, y en la iglesia estaban el presbiterio. Un presbítero es un obispo, es un líder dentro de la iglesia, y por otra parte la escuela de teología tenía su director. Entonces Clemente de Alejandría es director de la escuela de teología y a la vez es nombrado presbítero de la iglesia de Alejandría. Y eso hace que ese vínculo entre iglesia y escuela pues tomase una forma así como más relevante.
Eh, Entre otras cosas, a Clemente de Alejandría le conocemos porque tres de sus obras, casi todos estos padres de la Iglesia escribieron mucha literatura cristiana, y en este caso Clemente de Alejandría, tres de sus obras han sobrevivido hasta nuestros días. O sea, es posible que tú puedas encontrar una de estas obras buscándola por internet, bien para comprarla en papel, o seguramente, yo no lo hice, yo tengo alguna obra en mi biblioteca, pero en internet es posible que encuentres el texto. Tres de esas obras que han sobrevivido, una se titula Exhortación a los paganos, y esta es un tratado de apologética. O sea, la apología es la defensa del Evangelio, de las doctrinas bíblicas, y entonces él escribió este libro, Exhortación a los paganos. También otro libro que se llamaba Instructor, era un tratado de conducta cristiana, era algo así pues como un manual para saber cómo el cristiano tiene que conducirse en las cosas que son de Dios. Y también la tercera obra de sus obras que ha sobrevivido hasta nuestros días se titulaba Estromata o Misceláneas, que es una colección de pensamientos teológicos. Es así como un libro de devocionales, por compararlo a alguno de los libros que hoy en día tenemos, ¿no? Eso de misceláneas, la idea de esa palabra es esta, son pensamientos breves acerca de enseñanzas de lo que tiene que ver con la palabra. Bien, no estaba mirando en el chat en directo porque vi que algo, Carmen decía, sí, lo escucho bien, gracias al Señor. Vale, al decir escucho digo que alguien no tuviese problemas en escuchar. Carmen Rosa dice que allí son las 3:30 de la tarde. Está al otro lado del Atlántico, al otro lado del charco. Bien, este Clemente de Alejandría elaboró un gran sistema teológico. O sea, su intención era crear toda una colección de libros de teología comprendiendo estas doctrinas fundamentales. O sea, es como que se le está dando forma a lo que con el tiempo van a ser las facultades de teología. Tú vas a una facultad a estudiar teología para sacar tu doctorado en teología y tú sabes que hay unas materias que oscilan entre 20, 30 materias las que estás estudiando. Y este Clemente de Alejandría fue el primero que intentaba hacer este compendio de todo este sistema teológico, pero no lo pudo completar, pero sí lo terminó su más célebre discípulo, que también es un nombre que suele sonar mucho en la historia de la Iglesia como uno de los padres de la Iglesia, que es Orígenes. Orígenes fue discípulo de Clemente de Alejandría. Y si Clemente ya fue un predicador y maestro muy notable de la Biblia, de la palabra de Dios, pues Orígenes seguramente fue más, los superó. Y considerar todo esto que os estoy diciendo nos tiene que ayudar a entender nuestra parte en la historia de la Iglesia. Porque, mira, a veces nos quedamos con el concepto, con la idea de que la Iglesia ya se edificó. Cristo dijo, yo edificaré mi Iglesia. Entonces, al principio estaban los apóstoles, surgieron diferentes hermanos que tenemos su historia ahí en el libro de Hechos, estaban escribiendo la Biblia, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, son los escritores que escriben el Nuevo Testamento, y ya se queda cerrado el Nuevo Testamento y la Iglesia ya arranca, ¿no? Comienza así, y nos quedamos a veces con la idea de que la Iglesia ya se edificó, después ya era simplemente ir rodando para adelante, y no es así. En cada momento, en cada tiempo, han ido ocurriendo cosas en la Iglesia que eran necesarias. Y sí es cierto, tenemos la Biblia, y la Biblia es, como hemos dicho antes, la base, son nuestros cimientos, es nuestra guía, es nuestra brújula, nuestro mapa, es la que nos tiene que mostrar todo el camino por el que vamos. Todo lo que hacemos y dejamos de hacer es lo que la Biblia nos dice que hagamos o que no hagamos. Pero eso no quiere decir de que ya no tenemos que hacer nada.
No, el llamado a predicar la Biblia es para este tiempo, como ha sido a través de todos los tiempos. Y todas estas piezas que fueron surgiendo en la Iglesia eran herramientas que Dios ha utilizado siempre para seguir edificando su Iglesia. Dice en Efesios que Jesús, el Señor Jesús, estableció en la Iglesia los ministerios. Allí se menciona apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, o mejor dicho, en el orden, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, el Señor ha establecido esos ministerios para que desde esa capacidad de poder estudiar y explicar la Biblia, los hermanos de la Iglesia puedan recibir la enseñanza. En el Antiguo Testamento el profeta es el que recibía la palabra de Dios y la transmitía al pueblo. En el Nuevo Testamento y ahora en la historia de la Iglesia, Dios nombra ministerios, especialmente el de pastor y maestro, que están unidos. En la expresión ahí pastores y maestros es como si estuviera hablando de la misma persona, y son los que traen la palabra a la Iglesia. Y también tenemos escuelas de teología, tenemos teólogos, tenemos esos maestros que están volcados a enseñar la palabra, y eso es parte de la edificación de la Iglesia. Los pioneros, sí, fueron los 12 apóstoles. Y al principio de la Iglesia, algunos, aparte de los 12 apóstoles, también Dios los usó para escribir en el Nuevo Testamento. Pero a partir de ahí estamos hablando de Pantano, estamos hablando de Clemente de Alejandría, de Orígenes y de otros muchos que ya hemos mencionado y seguiremos mencionando, que fueron piezas clave para seguir enseñando la palabra y que la Iglesia no se torciese. Porque como dijimos antes, lo más natural es tener esa tendencia a torcerse, a desviarse, a degenerar de la idea principal. Todos sabéis ese juego del teléfono, ¿no? Que hay un corro de personas y uno le dice al oído a otro una palabra. Servilleta. Y el otro se la dice al otro, y el otro se la dice al otro, y el otro se la dice al otro. Y al final de todo, cuando el último pregunta, ¿y qué palabra escuchaste? Te dice, yo qué sé, trompeta, o te dice camiseta, o te dice, no, era servilleta. ¿Qué pasó ahí? El pasarse el mensaje el uno al otro se fue trastornando. Uno no lo entendió bien, entendió otra cosa. Uno no sabía lo que escuchó y se imaginó que era otra. Y eso es una ilustración de lo que pasa también en temas como la Iglesia. Cuando pasa el tiempo, años, siglos, el mensaje va trastornándose, va degenerando, se van introduciendo cosas que no formaban parte del original. Lo que Pablo dice aquí en Éfeso, yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y más adelante incluso dice, y aun de vosotros mismos se levantarán algunos que enseñarán cosas extrañas. Y una de las cosas que nos tiene que servir estudiar la historia de la Iglesia es abrir nuestros ojos y darnos cuenta que tú, hermano, tú, yo, somos piezas claves en la Iglesia. No estamos ahí como un número y una estadística. No es que ya se hizo todo lo que se tenía que hacer y nosotros ya solamente nos dejamos llevar. No, Dios cuenta contigo. Estoy seguro que Dios utilizó a hombres como este, Clemente de Alejandría, Orígenes. Ahora os hablo un poquito más de Orígenes. Estoy seguro que Dios los utilizó. Fueron piezas claves. En ese momento histórico, según las circunstancias que rodeaban a la Iglesia, era necesario que hombres como ellos predicasen la palabra y lo hiciesen con un gran celo de Dios, con un gran temor de Dios. Y ellos vivieron en el principio. Seguramente nosotros estamos viviendo hacia el final, pero todos nosotros formamos esa pieza clave en la historia de la Iglesia. A nosotros nos ha tocado vivir este tiempo, así que hermano, toma la responsabilidad que Dios te está dando. No pienses, no, esto es trabajo del pastor. Tú también tienes algo que ver en todo esto. Y el pastor, Orígenes, Clemente, Pablo, Pedro, los apóstoles, estaban donde estuvieron, porque estuvieron dispuestos a decirle al Señor, sí, Señor, cuenta conmigo. Así que si tú levantas tu mano y le dices al Señor, Señor, cuenta conmigo para servirte en lo que quieras, Dios te va a usar como Él quiera, independientemente de tus capacidades.
Porque Dios no busca hombres sabios y poderosos y con muchos recursos. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Y Dios lo único que necesita son personas que estén dispuestas. Moisés ni él se pensó que podía hacer lo que hizo. No, soy torpe en palabra, ¿quién soy yo? No soy nadie, el pueblo no me va a reconocer, solo soy un pobre pastor de ovejas aquí, que ni siquiera son mías las ovejas, son de mi suegro Jetro. Pero Dios le dijo, ve porque yo estaré contigo. Y Moisés al final cedió, le costó un poco, pero al final cedió, y Dios lo usó con poder. Y ahí estamos estudiando en la otra serie de Éxodo todo lo que Dios hizo a través de este hombre, ¿verdad? Entonces tú eres una pieza clave en la historia de la Iglesia. La Iglesia se sigue escribiendo y tú, este es el tiempo que te tocó vivir. En primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice, Pablo está escribiendo y dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esa es la idea de la edificación de la Iglesia. Cristo es quien la edifica, pero nosotros formamos parte de esta obra y tienes el Espíritu Santo. Entonces Dios cuenta contigo. Fíjate que conocemos a Pablo mucho, a Apolos conocemos un poquito, no hay muchas referencias de él en la Escritura. Si vamos al libro de Hechos, donde se habla de todos estos personajes, pues allí en el capítulo 18, versículo 1, dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y dice un poquito más adelante en el capítulo 19, versículo 1, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Entonces en Hechos vemos que Pablo es quien está ahí en Corinto, el que da origen a esta iglesia, pero no se queda. Pablo después se va a Éfeso. ¿Y quién se queda en la iglesia de Corinto? Apolos. Dice, entre tanto Apolos estaba en Corinto. Entonces Pablo lo tiene muy claro. Yo planté, Apolos regó. O sea, la obra no es de Pablo, no es de Pedro. La iglesia no le pertenece al pastor tal. Yo nunca pensé, esta es mi iglesia, las ovejas me pertenecen a mí. No, siempre tuve muy claro que las ovejas son de Cristo. Y que si el Señor me ha puesto como pastor en su iglesia, tengo que rendirle cuentas a Él de cada una de esas ovejas, porque yo también soy oveja. Entonces, el príncipe de los pastores después va a tratar con cada pastor. Él está ahí, nosotros le representamos como pastores, pero las ovejas son suyas. Y Pablo lo pensaba así. Yo planté, Apolo regó. O sea, la iglesia es algo de todos. No es que este ya lo hace todo. No, tú haz tu parte, el otro hará la suya. Uno planta, el otro riega, el otro recoge. Entonces, ahí donde a ti te tocó estar, ahí es donde tú te tienes que ocupar. ¿Recuerdas la oración que Jesús hizo ahí en en Juan capítulo 17, cuando oraba al Padre? ¿Recuerdas lo que dice ahí en el versículo 20? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y Jesús estaba orando por ti y por mí, y estaba orando por los que van a creer por nuestra palabra. Porque tú y yo sigamos predicando la palabra. Yo la estoy predicando desde aquí. En otros momentos lo hago desde el púlpito, pero yo no puedo llegar a todas las personas. Vosotros estáis recibiendo esta palabra para que estéis preparados, y ahí donde vivís, ahí con quien convivís, con las personas en las que os relacionáis, que tú estés predicando la palabra ahí donde estás. Claro, tú puedes invitar a conocidos a través de incluso de estas plataformas, decir, oye, mira, te invito, te comparto este enlace, ahí está el pastor Víctor que está cada día con... y tú le puedes invitar, pero a lo mejor esa persona no se decide a conectarse para escuchar ahí una predicación o un estudio, no, pero tú sí puedes decirle, mira, la palabra de Dios dice que el problema del hombre es el pecado, y que ese pecado, ese problema te ha separado de Dios, y por lo tanto dice la Biblia que estás muerto espiritualmente. Quiere decir que si te mueres en tu carne físicamente así, te perderás por toda la eternidad. Eso lo dice la Biblia. Y le puedes hablar del amor de Dios, las buenas noticias de reconciliación. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad.
y tenemos que entender nuestro papel en la historia de la Iglesia. Hasta la venida de Cristo sigue esta historia, y tú eres el obrero hoy en día, tú eres la herramienta en las manos de Dios hoy en día. En la historia de la Iglesia yo os estoy hablando de algunos personajes, y repito lo que dije antes, ni mucho menos os voy a hablar de todos, ni de todos los datos que tenemos, porque esto sería larguísimo. Iremos viendo cosas. De momento estamos haciendo así un panorama general. Ya el Señor ya nos irá guiando. Pero ahí hay muchos nombres que incluso quedaron anónimos, que ni sabemos de ellos porque no han quedado registrados sus nombres. El propio capítulo 11 de Hebreos, que es el capítulo de los héroes de la fe, allí se nos dan nombres, pero después más adelante dice, y otros muchos, y ahí generalizando, algunos murieron aserrados, otros apedreados, otros, y los menciona como héroes de la fe, pero ya anónimamente, ni sabemos sus nombres. Bien, puede ser que nosotros quedemos como anónimos en la historia de la Iglesia. Puede ser que tu aportación nadie se dé cuenta, no quede escrita en un libro o reconocida, pero te puedo asegurar algo. En la mente de Dios no es anónima. Dios sabe. Dios sabe porque Él es el que te está llevando y el que te está usando con sus manos para que hagas lo que tienes que hacer. Y todos habrán escuchado de Billy Graham, y todos habrán escuchado de Moody, y todos habrán escuchado de Spurgeon, pero alguien les predicó a ellos. ¿Sabes cómo se llamaba el que le predicó a Billy Graham o el que le predicó a Charles Spurgeon? ¿Verdad que, ahí ya no me lo sé eso? Pues fíjate, si alguien no le hubiese predicado, no conoceríamos a estos grandes predicadores. Cada pieza en la historia de la Iglesia es importante y tú formas parte de ese engranaje. Así que cumple tu ministerio, como le dijese Pablo a Timoteo. Orígenes, vuelvo a la historia. Orígenes desde muy joven se convirtió en un gran erudito y vivió bajo un tiempo muy duro de la persecución, bajo Septimio Severo, uno de los emperadores. En el año 202 la persecución se volvió muy violenta y Orígenes vivió en ese momento y bueno, tuvo que sufrir la persecución en sus carnes, pero sobre todo la tragedia vino porque su papá, el padre de Orígenes, murió como mártir a causa de esta persecución tan severa de Septimio Severo. Ya su nombre Severo del emperador apuntaba a su carácter, ¿no? Y el mismo Orígenes hubiese muerto si no hubiese sido por una estratagema que su madre inventó por allí para salvarle la vida. Ahora voy contra reloj. El próximo día, si tengo un poquito más de tiempo, os cuento alguna de estas anécdotas de la estratagema de la mamá. Pero entonces él se hizo cargo de esta escuela de teología de su antecesor, de Clemente de Alejandría, y estuvo dirigiéndola hasta el año 215 de nuestra era cristiana. Siempre hablamos de, si no lo especifico, del tiempo de la Iglesia. Cuando el emperador Caracalla expulsó de Alejandría a todos los filósofos y maestros, que esa es otra historia. Me parece que había por ahí una película que trataba este tema, ahora no recuerdo el título, igual alguno de vosotros la ha visto y se acuerda. Pero este emperador Caracalla, bastante necio, porque si expulsas de tu ciudad, de tu lugar, a los sabios, a los maestros, pues es como echar fuera la cultura, la enseñanza, ¿no? Pero este expulsó fuera de Alejandría a todo el mundo, a todos los maestros filosóficos, y con ellos pues también fue expulsado Orígenes. Pero él no paró, viajó, más tarde volvería a Alejandría, pero él viajó por todas partes, bueno, recorrió muchísimas ciudades enseñando, predicando, y vivía una vida ascética en extremo, o sea, se entregó por completo a la predicación de la palabra. Creo que podríamos compararlo como al apóstol Pablo, que vivía para la obra, ni siquiera se casó. De hecho, hay una cosa que hizo, y es que tomó literal lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 19, y esto os va a sorprender, capítulo 19, versículo 12. Dice, pues hay eunucos que nacieron así
del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. El que es capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué hizo Orígenes? Se castró a sí mismo. Se convirtió a sí mismo en un eunuco, siguiendo literalmente lo que dice este versículo. Jesús estaba hablando del divorcio, estaba enseñando a los judíos que le hicieron una pregunta. Y Jesús plantea 3 casos. Eunuco es aquel que no tiene la capacidad de procrear, de estar con una mujer. Entonces dice, hay eunucos que nacieron así. Uno puede nacer con una deformidad, con un problema fisiológico así. Después dice, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Ahí tienes el caso de Daniel y los otros jóvenes que fueron deportados de Jerusalén a Babilonia. Los convirtieron en eunucos, los castraron para que se centrasen en la sabiduría, la enseñanza, las ciencias que tenían que desarrollar. Pero después Jesús planteaba que hay otros que se hicieron eunucos a sí mismos, tomaron ellos la decisión, por causa del reino de los cielos. Vaya, ¿sabías que esto estaba en la Biblia? No dice en ningún lugar que como mandamiento los hombres que se castren para servir mejor. No, es una opción. Lo dice ahí, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Pablo llega a plantear que el que pueda, que se quede sin casar. El que pueda, si es un don de Dios. Pero en ningún lugar en la Biblia se exige que esto sea así. De hecho, la mayoría de los apóstoles estaban casados, inclusive Pedro. Ahí se menciona a la esposa de Pedro y las otras esposas de los apóstoles en algún pasaje de la Escritura. Pero sin duda Orígenes tomó esta decisión en cuanto a poder dedicarse al servicio a Dios sin ninguna distracción, sin que nada le perturbase, sin que nada le apartase de ese propósito. Y esto es de resaltar, porque no ha habido muchos hombres en la historia del cristianismo que hayan tomado decisiones tan firmes en renunciar a lo suyo, en negarse a sí mismos por seguir a Cristo. Le ordenaron presbítero también en la iglesia en Alejandría. Él predicaba y bueno, su trayectoria era tremenda. Y eso también generó celos, que esta es otra de las cosas que siempre ha acompañado a la historia de la iglesia, celos entre líderes. Y un obispo, se llamaba Demetrio, tenía celos de él. Y bueno, le atacó muchísimo, fue contra él, buscó que lo expulsasen de su presbiterio. Esos celos dentro de la iglesia, hasta el día de hoy existen. Celos entre pastores, porque ese tiene más que yo, porque a este se le reconoce más que yo. ¿Sabes cuándo ocurre eso? Cuando dejas de mirar a Cristo y cuando te miras a ti mismo. La codicia, el orgullo, nos hacen desviar de los propósitos de Dios. Hacia el final de la vida de Orígenes volvió a venir una de las más grandes persecuciones, en este caso el emperador Decio, año 250 de nuestra era, y Orígenes fue encarcelado, fue torturado y a consecuencia de las torturas y de los castigos murió como mártir de Cristo. Y repito lo que dije antes, no vamos a mencionar a todos los personajes sobresalientes, pero Orígenes era alguien que teníamos que mencionar porque fue uno de los hombres muy notables por su servicio a Dios, por su celo a Dios, por su entrega a Dios, hasta tal punto de llegar a renunciar a sus derechos, y uno de ellos muy notable, los hombres, seguro que les sorprende ese detalle, que decidió castrarse a sí mismo para que esto le sirviese y se pudiese concentrar totalmente en el servicio. Repito lo que dije antes, hermanos masculinos que estáis escuchando, que no es que la Biblia diga que tengas que hacer eso, pero sí que la Biblia nos enseña que allí donde Dios te llame, dalo todo por el Señor. Amén. Entonces, algunos de sus biógrafos, de los que escribieron sobre Orígenes, le calificaron como el hombre de espíritu más puro y noble de la historia de la Iglesia antigua.
La Iglesia y el Estado evidentemente van por caminos diferentes en este primer tiempo del año 180 al año 260. En ese tiempo hay una declinación ya muy notable del Imperio Romano, que no comienza en ese momento, ya venía de atrás, pero sí que a partir del año 180 es cuando se evidencia la decadencia del imperio. Todos los imperios de la humanidad han tenido sus comienzos, sus puntos más altos de gloria, y después siempre vino la decadencia. Y normalmente estos periodos solían ser periodos de unos 100 años, más o menos, ¿no? El Imperio Romano abarca mucho más espacio que 100 años, pero su momento de gloria no es mucho más de 100 años. Después ya viene esa decadencia. Dicen que en este año 180 se marca como una referencia a la decadencia del Imperio Romano tras la muerte de Marco Aurelio, uno de los césares, de los emperadores así también muy conocidos. Y la decadencia del Imperio Romano se nota en una disminución de la población, nacían menos personas dentro del imperio, el comercio y la industria están asfixiándose por tantos impuestos que Roma les cobra para sostener el imperio, y la corrupción, hay que decirlo también, pues hay que cobrar muchos impuestos. Los gobiernos que quieren sobrevivir a base de cobrarle impuestos a la población saben que están destinados al fracaso y a la destrucción, porque al final la clase social baja se asfixia y no puede seguir adelante. El ejército romano sufre la decadencia, ya hay pocos soldados propios, naturales de Roma, se tiene que buscar reclutar a soldados de las regiones más lejanas, que eran pueblos bárbaros y gente que empiezan a formar parte de las filas del Imperio Romano, y ahí también hay una gran decadencia. Entonces, bueno, las clases cultas son las que van adquiriendo el poder dentro del pueblo, y después de Marco Aurelio, Cómodo es otro emperador en el año 192, que es el ejército el que lo nombra emperador. Hasta ese momento eran los políticos, el gobierno de Roma quien nombraba a sus emperadores. Pero a partir de Cómodo es el ejército quien nombra al emperador. Y esto también forma parte de esa decadencia, porque no todos los que van a gobernar Roma van a estar capacitados para hacerlo. Entonces hubo emperadores como Aureliano, 270 al 275, o Diocleciano, 284 al 305, y bueno, fueron sucediéndose emperadores, pero la decadencia del imperio fue a más cada día. Y la Iglesia, mientras tanto, ¿qué? Pues a finales del siglo II había penetrado poquito más allá de aquellos que hablaban griego, que era pues el Imperio Romano, ¿no? Pero hay un cambio. Finales del siglo II, el Evangelio ha llegado bajo ese mundo que está dominado por el idioma griego. Pero al comienzo del siglo III, la Iglesia comienza a avanzar mucho más rápido por otros frentes. Por ejemplo, por el norte de África, la Iglesia empieza a penetrar en estos territorios. En esa zona se hablaba el latín por la influencia de Roma, que no había tenido influencia del imperio griego anteriormente. Y también avanzaba rápidamente por España, la Galia, o sea, lo que hoy en día hablamos de Francia. Ahí también la Iglesia comienza a avanzar rápidamente. En España el Imperio Romano llegó también por muchos lugares, pero la Iglesia estaba todavía ahí llegando, ¿no? Y en esta época, a comienzos del siglo III, es cuando la Iglesia empieza también a avanzar rápidamente en todos estos lugares, incluso hasta las Islas Británicas, que en ese tiempo pues aún se consideraban como tierras de bárbaros y muy desconocidas para el resto del imperio. ¿Qué ha ido perdiendo la Iglesia a través de los tiempos? Pues mira, yo creo que muchas cosas, pero para terminar, por resaltar tres, que algunas ya las he mencionado, pero puntualizando. Por un lado, creo que ha perdido algo esencial, que es el temor de Dios. Y no digo miedo, digo temor a Dios, el respeto solemne.
el reconocer que lo que está en nuestras manos no es un lugar para desarrollar nuestras habilidades, dones, para alcanzar nuestras ambiciones. La Iglesia le pertenece a Cristo. Hay un suceso en el libro de Hechos, capítulo 5, y es que un matrimonio por mentir al Espíritu Santo fallecieron instantáneamente, y este hecho, dice en el versículo 11, que provocó gran temor sobre toda la Iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Fue como una llamada de atención del Señor a decir, cuidado, la Iglesia es algo importante. Y el que juega con la Iglesia sufre las consecuencias. Y los creyentes ante este hecho dice que cayó gran temor sobre toda la Iglesia, cosa que con el tiempo se ha perdido. No creo que haya muchos en la Iglesia hoy que tengan ese temor reverente. Se ha ido perdiendo. Antes os he mencionado lo que pasó aquí mismo en Hechos en el capítulo 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos en la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y después encarceló a Pedro. Pero la iglesia que hacía seguían predicando, no les daba igual que los amenazasen, que los encarcelasen. ¿Sabes por qué? Porque había compromiso, que es algo que también se ha ido perdiendo, compromiso con Dios. Y también dice en Hechos 2, allí en el versículo 42, que perseveraba la iglesia en la doctrina, y al final de esa frase dice, y en las oraciones. Algo que también se ha ido perdiendo, el perseverar en cosas fundamentales como es la doctrina, las oraciones. Pablo de día y de noche enseñó por 3 años a la iglesia de Éfeso, pero eso normalmente ya no ocurre en la iglesia, eso de perseverar tanto en la palabra de Dios. Pero es lo que mantiene viva a la iglesia, es lo que nos va a hacer estar allí donde Dios quiere que estemos. Hermanos, se nos acabó el tiempo, hemos terminado un poquito ahí esta parte, pero aún estamos a los comienzos, así que seguiremos el próximo sábado si Dios quiere. Nos despedimos. Mañana es domingo, así que recordad que por la mañana tenemos el culto dominical, 11 de la mañana, por la noche volveremos al estudio bíblico, en este caso con la serie Ciencia y Biblia, y confiando en las manos de Dios y dejando que sea Dios quien nos siga guiando. Hermanos, que paséis una buena noche, que Dios os bendiga, y si Dios lo permite, mañana nos podamos volver a ver para seguir estudiando la palabra de Dios. Un abrazo y hasta mañana si Dios quiere.